Lia tunkir t'aka mara yatiñataki. Para referenciar las edades, Mara y Atiñataki, eso quiere decir para saber la edad de cada uno de ustedes. La soñana con estado y presentación de diálogos. Entonces, un poco de atención o toda la atención necesaria. Aquí hay preguntas. Sobre todo se manejan los primeros pronombres personales como Huma, Jupa, Naya, Hiwasa. Hay preguntas y hay respuestas. Las respuestas en el primer bloque del diálogo se aplica el sufijo afirmativo wa. Empezamos. Huma kaukamaramitasa. ¿Tú cuántos años tienes? Nayah patung payan maranitwa. Yo tengo 20 años. Repito esa pregunta. Huma kaukamaramitasa. ¿Tú cuántos años tienes? Respuesta. Nayah patung payan maranitwa. Yo tengo 20 años. Ahora, Huma tiene relación con el sufijo ni de maranitasa. El sufijo ni tiene la categoría de verbo, tener, verbo tener. Huma kauka maranitasa. Después de este verbo ni le sigue el sufijo ta, que se refiere a Huma. Finalmente, el sufijo sa de pregunta. En la respuesta, Nayah patun kapayan maranitwa, yo tengo 20 años. Nayah yo, patun kapá significa 2, y tunka es 10, en la Aymara se multiplica eso. 2 por 10 quiere decir eso, es 20 obviamente. Y payan es 2, entonces son 22. Maranitwa, mara es año, ni es tener. El sufijo te se refiere a la primera persona, naya quiere decir eso, yo. Finalmente afirma, wa, tengo 22 años, afirma. Pasando al pronombre jupa. Aquí está preguntando de la tercera persona, Jupa, él o ella. Puede ser él o ella. Jupa kaukamaramisha, él o ella, ¿cuántos años tiene? Jupa kimsakal maraniwa, él o ella tiene 8 años. 8 años. Puede ser un niño o bien una niña. Descripción. Jupa tiene relación con el sufijo ni de maranisa. O decimos de otra manera, el sufijo ni representa a Jupa. Finalmente, el sufijo interrogativo sa. En la respuesta está el sufijo afirmativo wa. Maraniwa. Pasamos a la tercera pregunta. Naya, primera persona, yo. Naya kauka maranitsa, yo, ¿cuántos años tengo? Humah patung eskan maranitawa. Patung eskan maranitawa. Tú tienes 25 años. 25 años. Descripción. Naya tiene relación con el sufijo te, de maranitza, ni más te, esa te solita que están ustedes observando, representa a Naya. En la respuesta, Huma, Patu, Pescan, Maranitawa, ese sufijo ta de Maranitawa representa al pronombre Huma. Tú, Huma. Resumiendo,
Naya jauja maranitza, yo cuántos años tengo, Humaj patunka pescan maranita, tú tienes 25 años. Esa frase de patung pescan, ¿cómo se describe? Pa o paya es 2, tunka es 10. Entonces decimos 2 por 10. Y pesca es 5, ahí se suma. 2 por 10 más 5 dan 25. 25. Finalmente con el pronombre pluralizado hiwasaj. Hiwasaj kaukamaranitansa, nosotros o nosotras, ¿cuántos años tenemos? Hiwasaj tunkayatunkan maranitanwa. Tunkayatunkan maranitanwa. Nosotros tenemos 19 años. 19 años. Relación de pronombre con el marcador del sufijo. Hiwasa tiene relación con el sufijo tan de maranitanza, tan de maranitanza. O a la inversa, tan de maranitanza está representando al pronombre pluralizado Hiwasa. En el otro lado igual aparece el sufijo tan en maranitano, solo que aquí está afirmando y en la pregunta está preguntando, tanza, tanza. Respuesta, tanua, tanua.